Hola, ¿cómo están? Soy Elise Bayán Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y Elis, quería saber si tú de repente en las noches te desvelas pensando en el fin del mundo. ¿O no? No. ¿Nunca ¿Que te ha no vas a pasado? decir que esa es otra de tus pesadillas, el fin del mundo? ¿Alguna vez me he pasado? Sí. No, la verdad es que no. Me gana el sueño. Muchas veces, a veces me desvelo, pero no, al menos no tengo conciencia de que haya sido por pensar en el fin del mundo. ¿Y qué cosas piensas cuando te pasa eso, José? ¿Como el fin del mundo de qué? ¿Como de qué tipo? El fin del universo. En eso pienso. En no más Chuta, humanidad. ya. En nadie que pueda estudiar nada. En la nada misma. En eso pienso. Pero eso es como más bien un tema filosófico, creo. No es tanto Claro. como del fin del mundo, porque me hiciste la pregunta y me imaginé algo más práctico, como se acaba la Tierra o se mueren los seres humanos. Pero ya el fin del universo son palabras mayores, creo yo. Pero ese me da un miedo especial. O Porque sea, se no es puede para cambiar menos. nada. Sí. ¿Cómo no te va a dar un miedo especial que deje de existir el universo? Sí, poco terrorífico. Bueno, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, del fin de todo, del fin del mundo. Bueno, de varios fines, en realidad. Claro, el fin puede ser tan pequeño como nos borramos nosotros, pasando por se borra la Tierra, pasando por se borra la galaxia hasta todo. Se borra todo, desaparece. Como en la pesadilla de José, o lo que le da insomnio. Se acaba el universo. ¿Y qué pasa con los multiversos, José? Si hay multiversos también se acaban. No sé. Tal vez haya gente que crea que podemos ir a un multiverso y ahí ya no se acaba. Mm. Pero no, Eso no lo vamos a contar hoy, por si No. acaso si a alguien le interesa. No, para nada. No vamos a hablar de eso. Y estos fines de todo, o fines de la humanidad, sí, bueno, antiguamente el fin de la Tierra era como el fin de todo, porque no sabíamos qué era lo que había. Probablemente viene desde el inicio de los tiempos, desde el por qué estamos acá, cuál es nuestra razón de ser y si vamos a estar acá para siempre. Igual hubiese sido interesante probablemente conocer a personas que hacían predicciones en el pasado. Así ¿Cómo las predicciones hacían hacían? muy al futuro, Sí. que era lo que pensaban que iba a pasar más adelante. Bueno, pero varias de estas historias son retorno de dioses y en algunas de estas la humanidad o se va con los dioses o se acaba. Sí, es cierto. Y muchas de ellas tienen que ver con creencias, con las creencias de las personas, no realmente como con el conocimiento científico de la época. Y muchas veces se cruza, porque efectivamente siglos atrás las disciplinas no eran individuales, eran colectivas, entonces todo se mezcla, como la creencia con la ciencia y eso hacen un mix, lo mezclan y con eso hacen una predicción que cumple con todas las facetas. Me hubiese gustado tener más tiempo para leer para este episodio. ¿Cierto? Sí. El tema es súper largo. Es muy largo. O sea, pensando desde el punto de vista de cómo se habría visto el fin del mundo antes y cómo lo vemos ahora. Porque les vamos a hablar de más cómo lo vemos ahora, de las cosas que sabemos. A menos que Liz tenga otra historia ahí que contar. Ahí vamos a ver qué vamos contando. No sabría decirlo todavía en estos primeros minutos de episodio. Pero lo primero que sí me llamó la atención, Ujú. aquí vamos a ver qué fue lo que anotó José y qué fue lo que anoté yo. Ya, dale. Ya, la primera predicción que tengo yo es para 1588. 1588. Sí, el mundo se iba a acabar en 1588. Obviamente no sucedió. ¿En serio? Sí, ¿Y según quién? ¿Según quién se iba a acabar el mundo en ese tiempo? según Regiomontanus. Él era un astrólogo, astrónomo, matemático. En aquella época, como decíamos, las disciplinas y la astrología también tenía un rol muy diferente. Y la astrología y la astronomía estaban más unidas. Y hizo una predicción que escribió en 1553, diciendo que en 1588 se iba a acabar el mundo.
Y mucha gente se sumó a esta predicción. O sea, mucha gente creía que era correcta y era porque iba a haber una conjunción. Y esa conjunción iba a hacer que el mundo se acabara. Y hoy en día todavía cuando hay conjunciones y cosas así, también aparecen ciertas ideas por ahí. Sí, cierto. Pero una cosa que me llamó la atención de este caso particular es que él fue una de las personas que intentó que las observaciones astronómicas mejoraran para que las predicciones astrológicas mejoraran. Sí, porque él eso igual lo decía he que visto. las predicciones astrológicas no funcionaban bien porque las observaciones eran malas. Pero finalmente, independientemente de cuál era su objetivo, es una de las personas que empezó a hacer súper buenas observaciones y ser como mucho más riguroso y hacer catálogos de todo. Wow. Entonces, igual quería hacer buenas predicciones astrológicas, pero finalmente la evolución de la ciencia astronómica se benefició en ese momento. Qué curioso. Yo tengo una historia similar de astronomía, que es de 1773, eso sí. Ya, a ver. Que, bueno, esto pasó por algo que había ocurrido antes. Que esto no era el fin del mundo en realidad, sino que era más como el fin de Europa o algo por el estilo. Porque en 1680 iba a pasar un cometa y un astrólogo que se llama John Hill estaba diciendo que iban a haber guerra entre todos los países y que iba a quedar la grande. Se iba a destruir el poder papal. O sea, todo se iba a derrumbar socialmente y estructuralmente. Jerárquicamente, todo va a quedar mal. Pero también por ese tiempo es cuando comenzamos a entender cómo se mueven los planetas con la ley de gravitación de Newton. Y Edmund Halley comienza a aplicar esto a cometas para ver si es que puede predecir cuándo vuelven a pasar. Y ahí es cuando hace una predicción que no alcanza a ver, eso sí, que es del famoso cometa Halley, que debería pasar de nuevo, según él calculaba, en 1758 o 1759, por ahí. Y por un lado, la gente de ciencia decía, miren, aquí tenemos al fin una manera de demostrar que los cometas en realidad son objetos que están orbitando en torno al Sol. No son como un pronóstico divino de mal augurio. Pero por otro lado, la gente que era astróloga creía que en realidad lo que ahora tenían justamente era ahora una herramienta para poder calcular cuándo pasa de nuevo, para prepararse. Y de hecho, había alguien que había calculado que uno de estos cometas, ahora que sabiendo que daban vuelta en torno al Sol, calculaba, según lo que sabían de historia, que un cometa que había pasado en 1680 también habría pasado durante el gran diluvio con Noé. Y surgió la idea de que los cometas traían inundaciones. ¿Te imaginas vinieran llenos de agua? O sea, bueno, no. Me imagino que ellos pensaban que el agua se movía. Claro, que se Pero movía con el cometa. Chistoso, Sí. Igual sería chistoso que el cometa viniera como con harta agua y que cayera así. Bueno, trae harta agua, pero en ese momento no lo sabían. Pero sí, sería chistoso. Bueno, en realidad no sé si sería chistoso. O sea, chistoso no. Chistoso no. Y bueno, la cosa es que existía esta asociación y las personas igual se preguntaban ya, pero ¿qué tan probable es que pase un cometa muy cerca? Porque igual dependía de eso mucho. Y un astrónomo, que se llama Jerome Lalande, se puso a calcular eso. Iba a presentar su resultado en una reunión de la Academia de Ciencias, pero no alcanzó el tiempo para que él presentara y tuvieron que posponer la charla. Y ahí comenzó el rumor de que en realidad lo habían silenciado, de que lo estaban censurando porque había calculado que efectivamente iba a caer un cometa a la Tierra y que teníamos los días contados. Eso ocurrió en 1773, en abril. Así, y con eso surgió el rumor de que en un mes más, en mayo, iba a llegar un cometa, iba a ser el fin del mundo. ¿Por qué no? Claro, Todo y es por posible. supuesto no pasó, pero hubo mucho miedo en ese tiempo. Sí, me imagino. Yo voy a mencionar un fin del mundo anterior, que no quiero que se me pase, porque me llamó la atención la justificación. La fecha que se suponía que se iba a terminar el mundo era 1654 y la persona que hizo la predicción fue Helisaeus Raeslin. Acabo de matar el nombre de esta persona. Lo siento. Y él hizo una predicción basada en una nova. Y esto fue lo que me llamó la atención. Sí, esta nova sucedió en 1572. Y por alguna razón, él pensaba que en base a eso, el mundo se iba a acabar en 1654.
Y en la historia también aparece Kepler, porque Kepler también había hecho algunas predicciones y conversaban y en algunas cosas estaban de acuerdo con Roeslin y en otras no. Cosa que me llamó la atención, porque este tipo de predicciones del fin del mundo, yo no me hubiese imaginado a Kepler como predicción. Sí, me pareció un poco extraño. Pero efectivamente hizo esta predicción y yo pensaba, ya, si yo fuera un científico o científica de la época y veo aparecer una nova y no entiendo lo que es, probablemente voy a pensar que se va a acabar el mundo. Porque sin tener información y un objeto de repente tan brillante en el cielo, es como una señal. Y yo creo que muchas de estas predicciones en eso se basan, en el desconocimiento de ciertos eventos. Y de hecho, justo el que quería mencionar ahora es en mayo de 1780, que en Estados Unidos se oscureció el cielo en el estado de Connecticut y pensaron que iba a ser el fin del mundo y era solo que habían incendios forestales. ¿En serio? Y es lo mismo. O sea, si no sabes qué es lo que está produciendo que se oscurezca, como cuando hablábamos de los eclipses, se hace de noche, tú no sabes que va a haber un eclipse, no sabes lo que es, por supuesto que vas a pensar que es el fin del mundo. ¡Wow! O sea, empatizo con ellos, la verdad. Sí, sí es cierto. Y bueno, yo solamente había mencionado esa del 73, pero la verdad es que hubieron varias como predicciones con cometas en la historia. O sea, de hecho, habían algunas Muchas. antes. Sí, algunos matemáticos famosos como Jacob Bernoulli, Sí. que había pronosticado que iba a caer un cometa. También aplicando esta misma idea que había hecho Halley, de ponerse a ver cometas en el pasado, tal vez ver periodos. Pero no tengo muy claro por qué creía que iba a caer un cometa en la Tierra. Yo creo que habían muchos cruces con las creencias también, que tenían que ver como con que algo tenía que suceder. Era una señal de algo. Entonces creían que otra cosa iba a suceder. En este caso que iba a caer un cometa. Porque nosotros conocemos la faceta más científica de estas personas, pero muchas de ellas tenían fuertes creencias. Entonces se cruzaban cuando hacían sobre todo este tipo de predicciones de cuándo iban a suceder ciertas cosas. Sí. Bueno, de hecho, habían algunas personas que hacían esto, como William Whiston, que era un matemático historiador, que era de hecho el que había mencionado antes, que había tratado de ligar el paso de cometas con hechos históricos para justificar desastres o catástrofes que habían ocurrido anteriormente. Claro, entonces estaba esta unión entre estas dos cosas. Luego, en 1910, también se iba a volver a acabar el mundo. ¿Otra vez? ¿De nuevo? Otra vez. Y en este caso fue el astrónomo Camille Flammarion que pensó que el cometa Halley iba a volver y que cuando volviera, la interacción del cometa Halley con la atmósfera iba a hacer que nos asfixiáramos. ¿En serio? Así como con la cola, ¿o no? Que no pude como encontrar exactamente bien de dónde él creía que venían los gases que nos iban a intoxicar. Porque ese era el tema. Iban a haber como unos gases que nos iban a intoxicar y de hecho vendían pastillas para no sofocarse. ¿En serio? Es que estaba pensando que, bueno, dentro de esta historia de los cometas habían como predicciones, sino como descripciones de qué es lo que le podría ocurrir a la Tierra si se acerca mucho un cometa. Y una eran las colisiones, una eran las inundaciones, pensando en el diluvio. Y también me topé con gente que pensaba que la cola, si la Tierra pasaba por la cola del cometa, nos íbamos a asfixiar. Debe haber sido eso mismo. Pero estaba escrito en, no sé, como en artículos de divulgación, esto es lo que pasaría si un cometa se acerca mucho. En todo caso, me parece curioso que haya habido gente que vendiera pastillas. Sí. Anticometa. Pastillas y mascarillas anticometa. también. Mascarilla anticometa. Máscaras de gas, en realidad. Pero usan su mascarilla. Sí. Bueno, Camille Flammarion, ¿cómo se dice su nombre? Camille Flammarion. No puedo decir yo eso, pero... Yo apenas puedo. Que nunca lo mencionamos, pero él era una de estas personas que era defensora de
de los marcianos, la existencia de los marcianos. ¿Cómo tú no eres defensor de la existencia de los marcianos? Pero marcianos como nosotros, po. Ah. En la época se veía más posible que ahora. Sí, o sea, que me causa curiosidad ahora, más aún la historia de Camille, por el tipo de cosas a las que llegó. Bueno, otra razón que también aparece mucho para los fines del mundo son como lo alienígena, las visitas de extraterrestres y cosas así. Esos nos los vamos a saltar también. Pero hay varias historias. Pero ahí entre medio también una típica que se repite son las alineaciones planetarias. Hasta el día de hoy, José, hasta el día de hoy. ¿Cierto? No hemos superado esa... No. Porque, por ejemplo, en 1962, Jen Dixon había predecido un alineamiento de planetas que iba a destruir el mundo. Sí. Y de hecho después, en 1982, que ya estamos empezando como a acercarnos más al presente, Sí. John Grievin y Stephen Pleichman escriben un libro que se llama El efecto Júpiter. El efecto Júpiter. El problema acá es que Grievin es astrofísico. Oh. Y ellos predicen que por una alineación planetaria que va a haber de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, porque ¿Ya? van a estar al mismo lado del Sol, se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo, ¿por qué? Porque se va a generar un terremoto en la falla de San Andrés, debido al efecto gravitacional de los planetas alineados. Pero lo que me parece grave es que en el año 1982, yo creo que todos teníamos claro, yo no nací todavía en el 82, poquito después, pero no nací en el 82 y cuando nací tampoco tenía esto claro. Pero en esa época ya se sabía perfectamente que el efecto de los planetas gravitacionalmente en la Tierra es mínimo. Entonces, que hayan escrito un libro y que uno de los autores sea astrofísico es como una puñalada en el ego científico, creo yo. Grievin después, posteriormente, se arrepintió de haber escrito este libro, y eso, bueno, ya era un poquito tarde. Y la explicación, más o menos, era que efectivamente él sabía que la gravitación de los planetas en la Tierra no iba a generar un impacto, pero sí se generaba un impacto en el Sol. ¿En el Sol? Que era el Sol el que iba a generar que se produjera este terremoto en la Tierra. ¡Wow! qué confuso! Eso. Es bastante rebuscado, en realidad. Qué raro. Uy, bueno, y después vino uno justito después, de nuevo con Halley. Sí, esos no se acaban nunca, tampoco. No, parece que los pronósticos malos con cometa van a estar para siempre, ¿eh? Porque para el cometa Halley, también Leland Jensen predijo que se iba a acabar el mundo. Lo predijo en el 80. Que el cometa se iba a encontrar con la Tierra y que iba a chocar con la Tierra. Y bueno, que el cometa se iba a romper y que iba a producir varios terremotos en varias partes. O sea, no iba a destruir la Tierra, pero sí iba a provocar una catástrofe mundial. Ahora el problema es que él parece que era alguien que ya había hecho varias profecías antes que no se habían cumplido. Ah, claro, es que eso todavía no lo mencionamos, pero es que hay personas que eran conocidas por hacer predicciones del fin del mundo. No sé si se dedican a eso. Sí, profesión, predicciones del fin del mundo. Sí, y siempre lo arreglan de nuevo, porque mira, esto que dice me recuerda mucho a un episodio de 31 minutos, que tal vez alguien lo vio, donde se va a acabar el mundo, y dicen, y llega el momento del fin del mundo, y dicen, y ya, se acabó el mundo. Pero si no pasó nada. Y decían que se había acabado el mundo, pero había comenzado de inmediato otro exactamente igual. Y que por eso no se notaba. Y la cosa es que Leland Jensen, que había dicho que iban a haber varios terremotos producto del cometa, dijo que sí hubieron terremotos, pero que fueron terremotos espirituales. Entonces así la arregló. Sí, así con los terremotos espirituales. Con eso se arregla todo. Es como, ¿viste que hoy día tuviste un mal día? Fue tu terremoto espiritual del fin del mundo. ¿Viste, José? Cuando tenemos un mal día... Terremotos espirituales. ¿Sí? Un cometa espiritual también, o un choque de un asteroide espiritual. Sí, cuando tengamos malos días ya sabemos por qué es el fin del mundo espiritual.
Después, este me llamó la atención por otra cosa. En 1999, un lingüista, ¿Mm? Charles Berlitz, Mm. predice el fin del mundo. Bueno, no lo predice en 1999. Dice que en 1999 se va a acabar el mundo. Y Sí. dice que en realidad no sabe cómo va a suceder, pero puede ser de todo. Puede ser una guerra nuclear, puede ser un impacto de asteroide, pueden ser cambios en la Tierra. Es como todas las opciones eran posibles. Y lo que yo me pregunto es, ¿por qué un lingüista estaba haciendo predicciones del fin del mundo? ¿Viste que faltó tiempo para leer? Porque esa historia debe ser bien interesante. Sí, bueno, de aquí podemos sacar después algunas cosas para más adelante y enfocarnos en estos temas porque él igual era bastante interesante. Él creía que los extraterrestres habían visitado la Tierra, por ejemplo. Así que tal vez podría ser una buena historia para más adelante. Porque eso se repite hasta hoy, la creencia en alienígenas ancestrales. Alienígenas ancestrales. Como el programa del History Channel, exactamente igual. ¿Cómo se llaman estos? Que son los lagartianos, los reptilianos. Yo no me sé eso, los reptilianos. No sé por qué siempre se me viene como lagarto en vez de reptilianos. Siempre digo lagartianos. Bueno, y también era estas personas que estaba buscando la Atlántida. Creían varias de estas cosas. Muy History Channel, diría yo, Charles Berlitz. Bueno, está el típico fin del mundo del 2000, pero eso no es muy astronómico realmente. ¿O sí? Yo tengo anotado del 2000. Yo no me acuerdo. ¿Por qué se iba a acabar el mundo en el 2000? ¿Era porque los mayas ya no habían seguido con su calendario? No, ¿Cuándo fue? ese era el 2012. El 2000 solo recuerdo el problema de los computadores. Ah, ya, no. Es que en el 2000 también había un movimiento que dijo que una alineación planetaria iba a generar un holocausto estelar. Ah. Y que iba a hacer que los planetas cayeran al sol. Ya, pero esto no era una persona, esto era como un grupo. Un colectivo de personas era un movimiento, sí. Ah, ya. De nuevo alineaciones. Sí, alineaciones. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a las alineaciones? Cuando nos ponían en fila en el colegio, nadie tenía miedo de ponerse en fila. Sí, pero tiene que ver, yo creo, con estas cosas que pasan poco. Y como son planetas, como son grandes. Igual eso es, ahora que lo estaba pensando, es como una actitud que se ha dado bastante en el tiempo, que es buscar orden. Tenemos como esta tendencia a tratar de buscar orden dentro del caos y darle significados especiales. O sea, eso lo vemos desde culturas súper antiguas, sobre todo con su arquitectura. Entonces tal vez hay algo ahí, con el hecho de reconocer patrones y ver un patrón en algo que pensamos que en un momento no tiene ninguno. Bueno, nosotros nos dedicamos como a minimizar la entropía, ¿no? Como minimizar la entropía es como... Pero sí, o sea, a lo que voy ya es que entiendo. Como que el sistema es como muy desordenado naturalmente y nosotros venimos a poner como calles y casas y horarios y no sé qué. Nosotros somos como, intentamos minimizar como la entropía que nos rodea. Aunque a veces nos da la sensación de que no, pero en realidad sí. Entiendo, sí. Yo estaba pensando de siempre tratar de reducir la información, pero eso tiene más sentido lo que decías tú. Reducir la información. No, creo que en ese sentido probablemente no estamos yendo en la dirección de minimización de entropía porque cada vez hay más información. Sí. Y bueno, hay uno que surge cada cierto tiempo y que tiene varios nombres, al menos yo lo he visto con varios nombres en varios lugares, que es el cataclismo de Nibiru. No sé si lo has visto de repente, Liz. No me suena. O sea, me suena como el nombre. Sí, esto lo cuentan de diferentes maneras. Es como hay varias personas que cuentan historia de una estrella que se va a acercar al sistema solar, que va a entrar en el sistema solar y que eso va a conducir a un cataclismo y al fin de la humanidad. Esa es como la idea. Pero siempre dentro de estas historias que son distintas personas suelen contar que fueron contactados por alienígenas que les contaron que venía una estrella. ¿Y si tienen razón? Y no le estamos haciendo caso. O sea, hay gente que está estudiando que pudiese haber otro planeta. Ahora, ¿cuál es la cosa
¿Cuál es el problema aquí? Es que de estar ahí significaría que estaría en alguna órbita elíptica y que debería entrar cada cierto tiempo. Que eso también es parte de la idea acá, de que entra cada cierto tiempo y que tal vez explicó un cataclismo anterior. Pero es parecido a lo de los cometas. Es la misma historia, solo que con un planeta. Ahora, ¿cómo puedes pero tener dijiste que era claro, un planeta ahora, sí. Pero la historia original que estabas contando era con una estrella. Ahí, sí, pero, si llega una estrella, estamos medio fritos. Sí, pero ahí por eso cambia. Puede ser una estrella, puede ser un planeta. Por eso cambia un poquito la historia, pero la idea es siempre la misma. Y tiene diferentes nombres al final. Pero yo diría que es como una teoría conspiratoria típica en astronomía, la del planeta Nibiru. Porque, bueno, justamente por eso, porque si efectivamente está dando vuelta al torno al Sol, tendría que haber interactuado hartas veces con los planetas ya. Y Júpiter le habría hecho algo con la gravedad. Lo habría tirado para adentro, para afuera. Su órbita sería un poquito más circular. No tiene sentido de que pueda entrar al sistema solar algo tan grande y que se mantenga en esa órbita. Sí, y que no, sí, efectivamente. Que no podamos detectarlo aunque fuera indirectamente por otras cosas. Sí. Claro. Y de hecho hay cálculos de algunos astrónomos que se dedican a esto que si de verdad existiera ya habría sido disparado al exterior con una órbita así. Bueno, y ahora que José estaba contando esto de Nibiru y de que efectivamente hay gente que estudia en el fondo qué tan posible es algo así para descartarlo, hay muchas otras cosas que forman parte de nuestra vida que pueden generar el fin de la humanidad y que están presentes y que son amenazas reales, muy poco probables, pero existen. Y como hay gente para todo en este mundo, hay gente que estudia estas amenazas poco probables, que yo lo encontré tan entretenido como estudiar eso. ¿Por qué no supe antes que se podía estudiar eso? Bueno, esto es como prevención de riesgo a nivel mundial. Justamente. Y entre las cosas que la gente estudia guerra nuclear, pandemia, como la que estamos viendo ahora, pandemias de distintos tipos de virus, ya sean naturales o generados en laboratorio, bioingeniería. También amenazas geológicas, que se sabe que cada cierto tiempo suceden y que en general son pequeños eventos, pero que potencialmente podría pasar un evento enorme que destruyera. También efectivamente todo lo que tiene que ver con asteroides. Y se dedican a ver todas esas posibilidades y muchas más que ahora mismo no se me ocurren. No sé, habían como tormentas solares, por ejemplo. Hablaban de, hoy en día, una tormenta solar muy grande, como la que hubo hace años atrás. No sé si se acuerdan, José, en un episodio habló de una gran tormenta solar que había hecho que un telégrafo funcionara. Claro. Entonces, también. Sí, que ese tipo de tormentas solares, por ejemplo, hoy en día en el mundo en el que vivimos, generarían un cataclismo en el sentido de que toda nuestra tecnología se vería dañada y sin tecnología nuestra civilización ya no sabe vivir. Entonces también hay gente que estudia cómo la civilización podría vivir por periodos más prolongados sin acceso a la tecnología que usamos constantemente. Y no estoy hablando del computador y del teléfono, estoy hablando de las plantas de tratamiento de agua. Bueno, la cuenta bancaria, cómo estar en un mundo sin dinero, cómo alimentarse sin tener estas líneas de abastecimiento que cruzan el mundo. Entonces, hay gente que se dedica a eso y tienen conferencias en las que se juntan a hablar de estas cosas. Se juntan a discutir estas grandes amenazas. Y quiero mencionar a una persona que leí en un artículo que se dedica a esto. Se llama Anders Sandberg, es de la Universidad de Oxford y trabaja en el Instituto del Futuro de la Humanidad o algo, un nombre de ese estilo. Y una de sus líneas de investigación es efectivamente este tipo de amenazas de baja probabilidad. Y dentro de estas personas que se dedican a esto, una de las cosas que tienen como una especie como de reloj que dice cuánto tiempo falta para que haya un cataclismo. Y se actualiza
Dependiendo, por ejemplo, de cuántas armas nucleares hay en el mundo, qué tan estable es la política en el mundo. Y, por supuesto, depende de la época, estamos más o menos lejos del fin del mundo. Y, por ejemplo, una de las cosas que hoy en día se agrega es, por supuesto, el cambio climático. Entonces, si ustedes lo buscan, es como... No me diga que hay un reloj, ¿de verdad? Es una página web que se llama Doomsday Clock, como el reloj del fin del mundo. Del fin del mundo. Y tiene tiene como los informes que ellos escriben respecto a todos estos temas y hacen un reporte anual diciendo en qué situación estamos, cuáles son las cosas más preocupantes, y tienen una página donde hay distintos gráficos que te permiten ver, por ejemplo, el número de armas nucleares que hay en el mundo, obviamente contabilizadas, el nivel del mar, la temperatura de la Tierra, todo ese tipo de cosas, como para ir viendo cómo evolucionan en el tiempo. Es súper entretenido, pero también es súper terrorífico. Sí, por otro lado. Eso estaba pensando, no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. De hecho, creo que me daría un poco de susto meterme a ver la página. No sé si y sea el tienen mejor unas momento. visualizaciones. Sí. No, quizás no. Tal vez Hay sea el unas mejor visualizaciones momento para bien ver. interesantes, Sí. como de cómo en el tiempo han ido avanzando ciertos temas. Algunos han mejorado, otros han empeorado. Pero creo que quizá no ahora, cuando nosotros también estemos más tranquilos, en un momento de más calma nacional. Yo creo que es bueno verlo porque creo que transmite un poco cierta responsabilidad también, porque estamos hablando de un fin del mundo como súper ajeno a nosotros. Cae un cometa, o sea, no cae un cometa, cae un gran pedazo de roca que choca contra la Tierra, hay un supervolcán, etcétera, pero hay otras cosas que efectivamente sí tienen que ver con nuestra sociedad más directamente, y hay personas que se dedican a traquear esto, a seguirlo, a entregar la información. Y no solo eso, sino también incluso como a ver qué es lo que los países hacen y qué foco están tomando respecto a temáticas que son importantes. Y hablaban de que efectivamente no se entrega mucho financiamiento para investigar cosas de baja probabilidad, porque, bueno, es evidente, es de baja probabilidad, entonces deja de ser una prioridad, pero cosas como aprender a vivir como sociedad en un mundo postapocalíptico zombie, yo creo que puede ser en realidad útil, no porque vayan a llegar los zombies, sino porque efectivamente estamos tan apoyados en nuestra tecnología, en nuestra electricidad, y cuando digo estamos, por supuesto es como muy del primer mundo, ¿no? Como de los que tenemos electricidad y agua corriente en la casa, por supuesto que sí. Pero efectivamente toda esa porción del planeta dependemos completamente de un enchufe. Qué susto me dio. Tengo, sí, mucho miedo. Tengo mucho miedo ahora. Acabo de aportar a todas las pesadillas del José. Una pesadilla nueva. Tal vez cuántas más cuando vea la página. Ya, Liz, ¿te parece si vamos a una pausa y después vamos con el fin, pero al futuro? Sí, hablemos de el fin del universo. ¿Sabías que cambiaremos la órbita de un asteroide en el 2022? La NASA ha enviado al espacio a la misión DART, que chocará con el asteroide Didymorphos, una luna de otro asteroide más grande. Producto de la colisión, Didymorphos tendrá una órbita más pequeña en torno a su compañero. Esta misión nos permitirá aprender cómo desviar asteroides en el futuro. Y volvemos para hablar del fin del mundo. Del fin del mundo que y puede del venir. universo. Y del universo, ¿cierto? Y ya les habíamos contado sobre estas historias de cometas o asteroides que pensamos que podían chocar con la Tierra, pero que al final nunca pasó. Pero esto es una posibilidad real que podría ocurrir en mucho tiempo más. Ya, pero ¿cuánto es mucho tiempo más? Porque cuando un astrónomo dice mucho tiempo más, es como para no preocuparse. Sí, bueno, es más o menos eso, como para no preocuparse en realidad, porque son como 1.300.000 años. Sí, no me va a quitar el sueño, José, ¿No? esa posibilidad, no.
Bueno, lo que va a ocurrir en ese tiempo es que una estrella que se llama Gliese 110, una estrella naranja un poquito más pequeña que el Sol, se va a acercar mucho al sistema solar. De hecho, va a Ujú. entrar a la parte más externa, donde está la nube de Oort, que es como una nube de rocas que están orbitando el Sol, muy muy lejos. Muy lejos, pero cerca. Para hacer distancia astronómica es cerca para otra Sí. estrella. Y en ese momento, cuando pase por ahí, va a perturbar las órbitas y algunos de estos cometas van a comenzar a caer al interior del sistema solar. Y esa es la parte Mm. riesgosa. No hay un cálculo de cuál es la probabilidad realmente porque aún no sabemos qué cosas hay en la nube de Oort. No es un lugar que conozcamos, Mm. sino que deducimos cosas de la nube de Oort a partir de los cometas que sí se han acercado a la parte más interna del sistema solar, que es donde están los Ujú. planetas. Y dentro de otros años más, algo que yo no sabía que pasaba, esto lo debe conocer la gente que estudia exoplanetas, es que después de cierta cantidad de millones de años, ahí depende del planeta, es imposible predecir órbitas de los planetas. ¿Cómo cambian? No, Cambian y ya no... esto tiene que ver con la teoría del caos, o con el caos en Ujú. sí, de que pequeños errores se van multiplicando de manera muy grande y hay un momento en el cual no puedes predecir qué es lo que va a pasar más adelante, porque Ya ese entendí. error va creciendo mucho en el tiempo. Claro. Entonces, para el caso del sistema solar en general, como en cientos de millones de años, tú ya no sabes cómo se van a estar moviendo exactamente los planetas. No significa que van a salir volando. No, pero igual llegados a ese momento, José, la Tierra ya no va a existir. Da como lo Pero mismo. en 200 millones de años no vamos a existir. Ah, no, sí, en 200 millones de años sí. Sí, no. En 200 millones sí. Uy, sí. Mm. Todavía nos queda tiempo. Voy a tener que agregar eso a mi lista de fines de la Tierra. Cuando la gente pregunta, ¿qué va a pasar? No tenía ese en mi lista. Pero ¿sabes qué? También desde el punto de vista de la geología dicen que como en 1 millón de años tendría que haber un supervolcán. ¿En serio? Sí. Si se acuerdan cuando hablamos de volcanes, en nuestro episodio de volcanes hablamos de estos volcanes que tenían un impacto enorme como en grandes áreas de la Tierra. Y eso sucede en cada cierta cantidad de tiempo. Sabemos que las erupciones volcánicas, los terremotos, no se predicen muy bien aún, pero sí hay una noción de que cada cierto tiempo tiene que suceder algo. Ujú. Entonces dicen que como en 1 millón de años, en ese rango de tiempo, debería haber un supervolcán que destruya, o sea, no que la Tierra va a explotar, no, pero todo lo que viva en la Tierra desaparece. Entonces, si sucede eso, luego no nos tenemos que preocupar por las órbitas, porque eso pasa antes. Ah, ya. O sea, hay que salir antes de la Tierra. Esa es la cosa. Claro, lo que no sé es 1 millón de años más menos cuánto, porque a lo mejor es como 1 millón más menos 1 millón, así como 1 millón de años Ah, con un error de 1 millón de años, no lo o sea, sé. que puede pasar mañana. Estamos bromeando, ¿ah? Por si acaso. Ah. Ya me estaba asustando de nuevo. Sí, muy asustadizo. Em, y bueno, una de las cosas que va a pasar con la Tierra también es o sea, algo de lo que hay que preocuparse bien en el futuro también, es su relación con el Sol. Porque el Sol muy lentamente va aumentando su brillo. Muy lentamente. O sea, como de un 1% cada 100 millones de años. Necesitamos más bloqueador, cada día. Cada día un poco más de bloqueador. Sí, pero es poquito, un 1% cada 100 millones de años. Pero eso significa que en 1.000 millones de años, el Sol ya tendrá un 10% más de luz. Y eso ya Eso igual es volvería a harto. Claro, y eso significa que en ese momento para nosotros la Tierra ya es inhabitable, con ese 10% más No de sé, luz. no sé si se dan cuenta, pero vamos sumando como momentos. Momentos donde no vamos... Yo igual creo que nos vamos a entrematar antes, honestamente. Mm, Pero eso lo podemos dejar para una conversación fuera de micrófono con José. No sí, necesitamos sí, conversarla eso es acá. verdad. Entonces, aquí ya tal vez no sea tanto fin de la humanidad, sino es que como fin del planeta en sí, o Mm, como el planeta como uno lo conoce. Y de hecho, en algunas estimaciones por lo menos, muestran que pasadito de eso, con 1.500 millones de años, ujú. ya la Tierra estaría fuera de la zona habitable, que es donde uno dice donde se encontraría el agua líquida. O sea,
Ni siquiera tendríamos tipo de vida que necesita agua para subsistir. Sería un Venus. O sea, eso siempre y cuando siga existiendo como planeta. Porque igual hay algunas predicciones que dicen que no. Hay otras que dicen que sí. ¿En serio? Porque en realidad las predicciones de qué es lo que va a pasar con el Sol, sabemos qué procesos va a seguir, pero no tenemos muy claro qué tamaño va a tener, por ejemplo. Ah, ya, pero claro, hay algunas estimaciones Sí. de cómo va La creciendo. última que yo leí, la Tierra sobrevivía. En serio, yo la última Pero, que leí no sobrevivía. ¿no? Ya, No, ¿viste? como que van Es que cambiando. Sí, depende del modelo si la Tierra sobrevive o no. O sea, en todo caso, aunque sobreviviera, es totalmente un lugar muy diferente, como dice José, a lo que conocemos ahora. claro, no es que esté alguien acá, sino que si al final el planeta como roca sigue existiendo donde está. Ujú. Y por si acaso, si se lo preguntan, eso es porque el Sol se convierte en una gigante roja. También lo Sí, conversamos en el episodio del Sol. Entonces, cuando el Sol se convierte en una gigante roja, crece mucho en su tamaño. Y en general, cuando hablamos de esto, es como 100 veces su tamaño. claro, estos Pero son, eso creo es que una son como estimación muy 200 veces. burda. Sí, y claro, aquí hay algunas cosas que compiten porque si bien el Sol se expande, pierde materia, y como pierde materia, pierde gravedad, y con eso la Tierra se puede alejar un poquito. Ujú. Pero también hay otras estimaciones que muestran que pueden haber interacciones de fuerzas de marea, que es algo que hace la Tierra con la Luna, y que hagan lo opuesto, que traigan a la Tierra para Hacia el adentro. Sol. Sí, y que después con el roce se termine comiendo a la Tierra. Pero puede pasar algo A ver antes. Puede qué pasar puede algo antes. pasar. Puede dominar el caos y pasar algo extraño, que igual es la probabilidad muy pequeña. O sea, puede ser de 1 en 100.000, pero podría pasar que interactuando con otros planetas, la Tierra salga volando del sistema solar. ¿Y eso es bueno para nosotros? No, Bueno, no para nosotros, tampoco. yo no vamos a estar Pero acá, para la pero Tierra. la Tierra seguiría existiendo. Pero igual, 1 en 100.000 yo creo que es mucho más que la probabilidad de ganarse la lotería. Así que igual ¿Cierto? no es tan malo. No, no para nada. Para la Tierra es una muy buena posibilidad. Pero esto igual es impresionante. O sea, que existe la posibilidad de que eventualmente un planeta puede salir disparado de un sistema. Sí, es que tenemos esta noción como de que los planetas están ahí alrededor de las estrellas orbitando, pero también pueden pasar otras cosas más disruptivas. Claro. Bueno, de hecho, dentro del mismo estudio calculaban cuál es la probabilidad de, si al salir disparada, otra estrella capturara la Tierra, y es como de 1 en 3 Ujú. millones. Ah, eso está peor. Eso No. está peor. Ah, sí, sí, 1 en 3 millones. Sí, está peor. Pero va a pasar que esto Otra igual cosa. sí, no es, realmente no va a traer un fin, pero es algo que siempre se pregunta, que tiene que ver con nuestra galaxia y con Andrómeda. Sí, que Andrómeda es nuestra galaxia compañera, como es nuestro par, digamos, una galaxia grande como del mismo porte que nosotros, que está dentro de nuestro conjunto y nos estamos acercando y eventualmente vamos a chocar. Pero claro, los choques de galaxias no son como los choques de autos, no funciona igual. No. Entonces es como... me gusta pensarlo como que fuera una especie de baile, donde como que se van cruzando los compuestos de las galaxias, las estrellas, los planetas, el gas, y como que se van cruzando y se van cruzando hasta que finalmente se convierten en uno. Ujú. Pero no chocan así como estrella con estrella, planeta con planeta. Sí, es bien complicado que eso ocurra. De hecho, me puse a hacer así como una idea de qué tan separadas están. Todo el mundo hace Ujú. esto. Hay distintas maneras de explicar la escala. Pero si uno se imaginara estrellas con el tamaño de un balón de fútbol, suponiendo que son todas Ujú. iguales al Sol, eso sí, la distancia entre las estrellas serían como de 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros. O sea, si uno Sí, pusiera po. pelotas de fútbol sobre el ecuador en el planeta, cabrían como 7 pelotas, más o menos. Esa es como la distancia entre las estrellas. O sea, imagínense poner 7 pelotas separadas en el ecuador y patear una en línea recta y querer que choque Y con que otra. choque otra, sí. Pero igual me pregunto como hasta qué punto nos afectaría como la disrupción del evento.
Bueno, ahí hay algunos cálculos de que muestran que hay probabilidades que el Sol, en ese momento, que ya va a estar como una gigante roja, pueda ser atraído al centro de la galaxia y ser destruido por el agujero negro supermasivo. Ujú. O ser disparado hacia afuera de la Ya. galaxia. Eso, Esa- ¿ves? Eso creo que me da más angustia. Que esté una estrella que se escapa de la galaxia. No, que la Tierra se escapara de la galaxia, por ejemplo. ¿En serio? Eso creo que me porque da un no. poquito de angustia. Porque sería como estar en torno a la nada. Sí. Y es un poco tonto, pero no sé, me genera como más angustia. Se me imagina un poco como cuando uno ve en las películas de ciencia ficción y el astronauta como que se cae o lo que sea y queda ahí, en la nada, y no puede hacer nada. Esa sensación me da. Sí, tienen razón. De hecho, el otro día yo estaba pensando en eso mismo. ¿Cómo sería estar justo al medio entre galaxias? O estar en un vacío. Estar en estas regiones donde no hay galaxias. Ahí al medio, donde no hay nada. Quizás la angustia proviene porque somos incapaces de imaginarnos la nada Tal vez. y estos Sí. espacios vastos, como que nos cuesta mucho imaginarnos las distancias, los volúmenes. Entonces, al tiro lo conectamos con algo que sí podemos como entender mejor como cerebralmente. Porque Sí, es efectivamente no cierto. tiene ningún sentido en angustiarse porque la Tierra está en medio de la nada. Pero sí, no Pero sé, me da sí, esa estaba sensación. pensando que me pasa lo mismo cuando veo escenas de gente que está en medio del océano y que ven para todos lados y no ven nada. Sí. Sí, seguramente tiene que ver harto con eso. Y bueno, como dijo Sí. Elise, el Sol crece, puede que se coma o puede que no a la Tierra y después se va a volver se va a convertir en una enana blanca. Y así más o menos como termina un poco el sistema solar. Ya dijimos entonces cómo termina el sistema solar, dijimos qué pasa con la galaxia. Sí, bueno, de hecho hay otras galaxias cerca y en un tiempo más todas esas galaxias también van a estar juntas, van a estar todas fusionadas. Ujú. Pero hay otra cosa que esto tiene que ver con esto de la nada, de nuevo, Mm. que ocurre en 150.000 millones de años. No sé si lo has visto, Elise. No, así como a simple vista no sé qué va a pasar en 150.000 millones de años. Ya que lo que va ocurriendo es que, bueno, el universo está en expansión Ujú. y eso hace que cuando la luz viaja hacia nosotros o la luz viaja desde nosotros hacia afuera, tiene que ir recorriendo cada vez más espacio para llegar a un lugar. Ay, Como creo que para... ya sé qué vas a decir y como que ya me dolió la guata. Ya. Entonces, el problema aquí es que con nuestra tecnología, todas las cosas que estén más allá de lo que nosotros llamamos como nuestro grupo local, o no nuestro grupo local, sino que como el super cúmulo que hay por aquí, el cúmulo de Virgo, lo que esté mucho más allá de eso, que esto igual es cerca, ya no lo vamos a poder ver, porque esa Vamos a estar luz solos. que viene de más afuera, cuando llegue a la Tierra, debido a la expansión va a llegar con muy poca energía, muy poca energía. De hecho, para ese entonces esa energía se reduce en 5.000 veces y ya no podemos detectarla con los telescopios. Si apuntásemos con el Hubble al Deep Field, al campo profundo, no No vemos veríamos nada. No, Se vería todo negro. se vería todo negro, sí. Y en el doble de tiempo desaparecería todo rastro del Big Bang. Sería imposible saber que ocurre un Big Bang. Mm. Solamente podríamos ver las cosas que están cerca. ¿Te das cuenta lo que sucedería si es que el ser humano, o imagínate ya, desaparecemos de la Tierra y la Tierra ¿Ya? sobrevive y aparece otra forma de vida inteligente? ¿Van a entender el universo tan diferente a nosotros? ¿Cierto? Porque Sí. no van a tener información. No van a tener información. Esa es una cosa un poco molesta. Es como a medida que va pasando el tiempo tenemos cada vez menos información del universo. Es tan raro eso. Sí, es muy raro. Es muy raro. Bueno, por lo menos en lo que sea de esta galaxia, que he visto nombres en inglés, no sé si hay un nombre en español, podríamos inventar uno, o tal vez buscarlo. Porque si se va a fusionar la Vía Láctea con Andrómeda, no sé si va a llamar, no sé, Androláctea, no suena muy bien. O Lactmeda, o Vía Andrómeda, no sé, no, elegí puros nombres malos. Mensaje de memoria. No preguntarle a José cómo ponerle a la próxima galaxia cuando choquemos.
Pésima persona poniendo nombre a las cosas. Pero, bueno, a lo que iba es que eventualmente en la galaxia se van a dejar de formar estrellas. Claro, porque cuando choquemos vamos a dejar de ser una galaxia espiral, nos vamos a convertir en una galaxia elíptica, vamos a perder gran parte del gas que está en nuestra galaxia que permite formar estrellas. Y entonces no se van a formar más estrellas. No. Es una galaxia de estrellas viejitas nomás. Exactamente. Puras estrellas viejitas o puras cosas que son restos de estrella. Y de hecho, justo después de eso, viene algo que tiene un nombre que... Yo recuerdo que la primera vez que vi este nombre lo encontraba muy raro, debo decirlo. Es la era degenerada del universo. Que en física significa otra cosa de lo que uno podría imaginar. Porque es una palabra rara. En español, por lo menos. Sí, pero si no lo hubieses dicho, no lo hubiese pensado. Pero en física está lo que uno llama materia degenerada, que es materia de las enanas blancas, de las estrellas de neutrones, y que tiene que ver con esta materia que está muy juntita y que trata de no estar tan junta. No tiene nada que ver con otras concepciones de la palabra. Pero se llama José, se llama era deja degenerada. de explicarte. Sí, no voy a decir nada mejor. Pero se llama justamente era degenerada porque el universo va a estar dominado por estas cosas, por enanas blancas, estrellas de neutrones, agujeros negros. Es lo que uno va a encontrar en todas partes. Y otra cosa que me llamó la atención leyendo sobre lo que le ocurre a todo este grupo cuando se fusione y crezca el agujero negro en el centro de esta nueva galaxia, es que gran parte de la galaxia va a salir expulsado hacia el exterior, como que se va a ir evaporando la galaxia de a poco, mientras algunas estrellas van cayendo hacia el centro, y lo que va a ser, lo que una vez fue la galaxia y Andrómeda, va a ser estrellas desparramadas en el vacío, que se van alejando, y un agujero negro supermasivo al medio, solito. Va a ser como un universo deshecho. Claro. Sí, porque va a ser como cuando uno visita las ruinas, que están las rocas, pero no están formadas. Va a ser como un poco eso, porque va a perder toda la estructura. Cierto, sí. Bueno, por suerte no todas las ruinas, hay ruinas que están en súper buen estado, pero como me estoy haciendo esa idea, como de lugares que hace tiempo fueron como grandes construcciones y ahora solo podemos imaginarlas. Y después comenzamos a entrar a la otra parte rara, porque aquí estamos ahora en la era de los agujeros negros, porque es lo que domina a todo, lo que más hay. Y no sé si has escuchado el número Google alguna vez, ya que de aquí en adelante uno comienza a hablar como en ese tipo de números, porque esto pasa tan en el futuro que, claro, a uno en realidad le da lo mismo, pero un Google es 10 elevado a 100, que un 1 con 100 ceros. Uh-huh. Entonces, no sé cómo decirlo en español, Google años, ¿será? En varios Google años, suena raro el número. Suena bien, creo. Ahí en realidad deben ser como 1.000 millones de Google años. Pero ahí los agujeros negros supermasivos de las galaxias, varios de ellos se habrían ya evaporado, si es que efectivamente tienen la radiación de Hawking, que es que de a poco van emitiendo partículas. Claro, si no se quedan ahí, pero irían emitiendo partículas, irían perdiendo masa y eventualmente los agujeros negros desaparecen. Y ahora sí que no hay nada de nuevo, como que va desapareciendo todo de a poquito. Ya, pero si realmente no hay nada, ¿podemos considerar que el universo sigue existiendo? Eso es una buena pregunta. De hecho, hay como una pregunta de si uno puede decir si el tiempo sigue fluyendo, si es que no pasa nada en el futuro, si es que no hay ningún cambio. Sí, claro, porque me pregunto si el universo vacío como recipiente sigue siendo universo si es que no contiene algo. Ah, pero van a estar las partículas igual. O sea, siguen estando las partículas, pero ya no van a haber eventualmente más reacciones. No habría manera de extraer energía, que ese es como un problema. O sea, no hay manera de generar energía, suponiendo incluso si la humanidad llegara a ese momento. Que no se preocupen, la respuesta es que no. Claro, y bueno, y todo este escenario tiene un nombre, o tiene un nombre bastante clásico que es la muerte termal, que en realidad tiene que ver más como con la capacidad de poder usar energía para generar movimiento y trabajo, o sea, poder usar la energía para hacer otra cosa.
llegaría un momento en el cual ya no se puede hacer, ya no habría energía útil. Y claro, ahí me parece súper atingente la pregunta de si el tiempo sigue fluyendo. Depende de cómo definamos el tiempo. Sí, eso es más o menos cómo debería terminar el universo. Si es que todas las cosas que sabemos hoy son las únicas que hay y si está todo correcto. Creo que ahora sí me va a dar el insomnio del José. Ahora entiendo por qué le pasa. Ahora lo entiendes. ¿Existe el tiempo si es que no hay ningún ente consciente de que existe? Uy, no lo sé. Yo creo que para esto tal vez sería bueno... Puedes leer unos libros de Sean Carroll, yo no los he leído, pero él habla mucho de eso, sobre el tiempo Sí. en física. Yo creo que lo necesito, sobre todo ahora. Yo estaba tan bien, José, sin pesadillas y sin insomnio. Y ahora siento la angustia de la Tierra fuera de las galaxias y de esta muerte termal. Sí, es verdad. Lo siento, Elise. Lo siento y mucho. del Deep Field negro. El Deep Field ¿Te negro. imaginas? Que no se ve nada, ¿sí? Y bueno, esa es una de las posibilidades, pero la gente en cosmología ha barajado otras también. Yo creo que vamos a tener que hacer un episodio especial sobre qué cosas pueden pasar. Sí, pero hay una que podría haber pasado antes. Que creo que lo mencionamos en el episodio de la energía oscura, así como muy por encima. Que es el Big Rip o el Gran Desgarre. Ah, sí. Porque esto tenía que ver con la energía oscura. Uh-huh. Que aún no sabemos qué es. Que pensamos que podría ser algo así como la energía del vacío. O sea que cuando el universo se expande, 1 metro cúbico de espacio siempre tiene la misma cantidad de energía oscura. Esa es como la idea. Eso se mantiene constante, a pesar de que el universo se expande, no se diluye. Uh-huh. Pero hay algunos modelos donde en vez de pasar eso, aumenta. No sé cómo puede pasar eso, pero aumenta. Y eso es lo que traería con... siento ¿sí? que en estas teorías como que todo vale. ¿No te pasa? Más o menos, sí. Es como no entendemos nada. Entonces la física tampoco hay que seguirla al pie de la letra. La modificamos un poquito. Claro. Sí, es verdad, porque también estas cosas no es que se tomen tan en serio realmente. Pero en este caso lo que pasa que esto también en algún momento me dio miedo. Y no sé si sea bueno contártelo, Liz, pero lo voy a contar igual. que en alguno de estos escenarios el universo se acaba en 22.000 millones de años. O sea que es como menos del doble de la edad del universo. Es muy poco. Sí, es poquito. Y lo que va pasando aquí es que la expansión del universo comienza a crecer de manera descontrolada. Y hay hasta un cálculo de una línea de tiempo de qué es lo que va pasando. Por ejemplo, unos 200 millones de años antes de que esto ocurra, antes de que ocurra el Big Rip, los cúmulos de galaxias se desarman. 60 millones de años antes, las galaxias se comienzan a evaporar, comienzan a perder las estrellas en los extremos, o sea, como de afuera hacia adentro, se comienzan a evaporar. 3 meses antes del fin, los sistemas estelares se desarman, los planetas vuelan al exterior. 30 minutos antes, los planetas comienzan a desintegrarse y eventualmente todo se desarma. ¿Cómo pueden hacer un modelo con esos tiempos? 30 minutos. Sí. Ya con pero eso es como, tengo que decir, no les creo nada. Sí, es que es para un tipo muy específico de energía oscura, con un número en particular, que en realidad las mediciones muestran que no es eso, así que no hay que preocuparse. No, yo ya me saturaste con el insomnio, José. Nada de lo que me digas me puede generar más insomnio ahora mismo relacionado con este tema. Como que no me da para más explosiones cerebrales. Ay. Bueno, yo les puedo recomendar un libro que se llama El fin de todo, de Katie Mack. En ese libro ella va en detalle de cómo puede terminar el universo. Que de hecho hay como unas 5 maneras diferentes. Vamos a leerlo, yo no lo he leído. Ahí quedó en mi post-it de pendientes. Sí, ahí lo único que les digo es que ninguno de los distintos escenarios del fin es muy bonito. O sea, se acaba todo, ¿cómo va a ser bonito? Pero sí, estaba pensando... ¿Qué? Pero lo bonito es que ya no vamos a estar. Aunque a lo mejor hay personas que les gustaría estar. Sí, po.
Hay gente que yo creo que le gustaría vivir para siempre. A mí tal vez me gustaría vivir 10 veces más para ver qué pasa, pero también a veces me pasa que digo, no quiero vivir más, ¿para qué sufrir tanto? Cualquiera diría que sufres constantemente. No, es una exageración nomás. Bueno, ¿y hay algún otro trauma que nos quieras generar, José? No, yo creo que por ahora son suficientes traumas. Suficientes sustos. Cuando vean nuevas predicciones cataclísmicas, se van a acordar de nosotros. Van a ver esas predicciones con otros ojos. Claro, o tal vez, estaba pensando, tal vez nos vean a alguno de nosotros haciendo predicciones, pero no. Uno nunca sabe, José, lo que va a pasar en la vida. Hoy no, sería increíble, ¿eh? ¿Te imagináis en la tele? No, por favor, no. El astrónomo dice que se va a acabar el mundo mañana. Uh-huh. No broma, va a pasar. No sabemos qué nos va a traer la vida, pero no nos va a traer que vamos a predecir el fin del mundo. Ay. Bueno, y aprovechamos de recordarles que ahora nos pueden apoyar en Patreon para que nuestro podcast sigamos trayendo temas entretenidos como este y sea cada día mejor. Para eso pueden ir a patreon.com/jugo de ciencia. Y también recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O también pueden escribirnos a jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que nos hayan asustado mucho con este episodio, que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.